Una vez que el comité de selección ha sido designado, dijimos que su primera función era elaborar las bases. Y en el procedimiento de elaborar las bases, en el camino de elaborar las bases, hay, desde mi punto de vista, 3 puntos importantes. 2 no tienen mucho que ver con el comité de selección. El comité de selección simplemente va a copiar lo que dice el expediente de contratación. Y en el tercer caso sí tiene que trabajar, que es ¿Y cuáles son estos casos? A ver, yo comité, soy designado, ¿qué hago? Voy a la página web del SEAS, a la página web del OCE, con mi expediente de contratación al costado. Y digo, a ver, aquí en el expediente ya me deben decir cuál proceso debo contar. Dice, concurso público para la elaboración de un expediente técnico. ¿Listo? Vas a la página web del OCE y buscas la base estándar para consultoría de obra que tienen que ver con elaboración de expediente y que se realicen por concurso público. La ubicas, la descargas y la pones en tu computadora. La base estándar te establece todas las reglas del procedimiento. Y en aquellos casos en los que tú vas a tener que tomar una decisión, te indica, señor, si usted quiere entregar adelantos, entonces ponga acá el porcentaje de adelanto que se va a entregar, ponga el procedimiento para otorgar el adelanto, ponga el plazo en el cual se va a entregar el adelanto, recuerde que no puede otorgar más de 30% de adelanto y una serie de indicaciones. Entonces tú lo haces, y al final todavía te dice, señor, si usted no va a entregar adelanto, borre todo. Entonces, así es la base estándar de paso a paso. Es que casi todas las disposiciones administrativas van a estar ahí. Ya tienes tu base estándar, que es el modelo que van a seguir. Entonces hay 3 puntos que les decía yo que son neurálgicos, que son el requerimiento. Oye, yo como comité, ¿qué voy a hacer? No, nada, agarras tu requerimiento que está en el expediente de contratación y lo pones ahí, lo pegas. Están los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación, claro, el perfil del profesional del que hablábamos, eso forma parte del requerimiento, ¿verdad? Entonces también lo tienes que tomar del expediente y pegarlo en tu base estándar. Y finalmente tienes los factores de evaluación. Los factores de evaluación si no vienen en el expediente de contratación. Los factores de evaluación los tiene que elaborar el comité. Y si bien para elaborar factores de evaluación adecuados es importante conocer la necesidad de la entidad, la responsabilidad de hacer factores de evaluación que sirvan es del comité de selección. Vamos a hablar, porque no lo comentamos cuando estábamos hablando del requerimiento, vamos a hablar un poquito al detalle de los requisitos de calificación. A ver, dijimos primero que lo primero que tengo que hacer es describir el servicio que yo espero recibir, ¿verdad? Necesito un expediente técnico que contemple esto, que contemple lo otro, que me proyecte un edificio de 7 pisos, que tenga una cámara de administración del edificio centralizada, que tenga un sistema antisísmico en las bases, que tenga por lo menos 3 sótanos, que el cuarto de máquinas no esté en la azotea ni en el último sótano, sino a determinado nivel, que permita el acceso rápido, que tenga una rampa de entrada y salida que permita una afluencia o un desplazamiento de por lo menos tantos autos por minuto, qué sé yo, todo lo que tú necesitas para tu edificio. Entonces, ahí vas describiendo cómo es que el proveedor va a proyectar.
Pero dijimos también que tenías que decir, bueno, ¿y cómo es que debe ser ese proveedor? Ese proyectista puede ser cualquiera o yo quiero que tenga determinadas características. Lo normal, lo responsable es determinar cuáles son las características que debe tener este proveedor en función de la complejidad de tu obra. Ojo, ese match es importante. Yo exijo en función de lo difícil que va a resultar ejecutar el servicio. No puedes pretender que para proyectar una obra que consiste en hacer 10 cuadras de vereda, que el proyectista tenga una maestría en Harvard. Ya, tiene que haber, ¿cuál es la palabra? Proporcionalidad entre lo que tú le vas a exigir y el perfil que debe tener quien va a ejecutar esa exigencia. Pero vamos por partes y cucharadas. Entonces, yo voy a elaborar un expediente técnico, entonces quiero poner el perfil del proveedor. ¿Qué le digo al proveedor? ¿Qué es lo primero que tengo que preguntarle al proveedor? Mira, proveedor, yo quiero, o mejor, mira, comité, yo quiero que tú elijas a un proveedor que esté legalmente capacitado para ejecutar la obligación. ¿Qué es esto de legalmente capacitado? Mira, hay actividades que las puede realizar cualquier persona. ¿Por qué? Porque no se necesita ningún tipo de permiso o requisito para ejecutar la actividad. Para vender escobas no necesitas ningún tipo de permiso. Vas al fabricante o vas y las consigues donde tú quieras y te pones a venderlas donde quieras y como quieras. No se necesita ningún tipo de permiso. Entonces es una actividad no regulada. ¿Allí yo pediré algo en función de la capacidad legal? No. Pero para vender combustible, para poner otro ejemplo simple, sí necesitas tener una serie de permisos, ¿verdad? Para vender combustible tienes que tener un permiso de la Dirección General de Hidrocarburos, tener un local que tenga determinadas características y ciertas habilitaciones. Entonces, estás frente a una actividad regulada. Cuando aquello que tú vas a contratar sea una actividad regulada, le tienes que pedir esas autorizaciones al proveedor. Y eso se llama requisito de calificación relacionado con la capacidad legal. Quiero saber primero que el proveedor que venga a venderme esté legalmente capacitado para realizar la actividad que yo le voy a encargar. Lo segundo que necesito saber es que este señor tenga capacidad técnica y capacidad profesional suficiente para atenderme. ¿Y cómo es esto de la capacidad técnica? Muy fácil. Para ejecutar nuestra obra o para elaborar nuestro expediente o para realizar nuestra supervisión, este señor necesita solo gente o también necesita equipos y necesita infraestructura. Si la respuesta es necesita equipos y necesita determinada infraestructura, la segunda pregunta es ¿y qué tipo de equipos e infraestructura necesita como mínimo? ¿Cuál es eso que no puede faltar para asegurarnos nosotros como entidad que el Señor no va a fallar? Porque hay cosas que nosotros le podemos pedir y que Él ya verá cómo se las agencia y nosotros después verificaremos si es que las está utilizando o no. Pero hay determinados equipos y hay determinada infraestructura que es importante que verifiquemos antes para no tomar el riesgo de contratar a alguien que
va a incumplir. Entonces, a esos equipos y a esa infraestructura que debe tener el proveedor como mínimo y que es muy relevante, le llamamos equipamiento o infraestructura clave. Entonces pongo en la lista de mi requerimiento, en la parte de requisito de calificación relacionado con la capacidad técnica, cuáles son los equipos y la infraestructura que el proveedor tiene que tener como mínimo. Y en el caso de la capacidad profesional, hacemos el mismo ejercicio. Decimos, muy bien, para que este señor cumpla con nosotros, ¿qué profesionales debe tener o debe poner al servicio de mi contrato como mínimo? Hay una lista grande, este señor necesita tal y cual. Muy bien, una vez más, ¿cuáles son los que tenemos que verificar por lo menos para asegurarnos de la calidad? El jefe de proyecto, como esto es un edificio, el estructuralista, y las otras dos básicas, el sanitario, el eléctrico. Y ahora que está de moda, el de seguridad. Ya. Esos son los perfiles que necesitamos verificar de todas maneras. Y no me basta con que me declare el que va a cumplir. Entonces, a eso le vamos a llamar personal clave. Sabemos que hay como 5 o 10 profesionales más, pero esos 5 que yo he mencionado son los que considero claves para la ejecución de mi servicio. Entonces, estableceré el perfil de cada uno de estos señores y el proveedor tendrá que conseguirlos y demostrarme que ya los tiene para poder acceder a la contratación. Aquí hace poco ha habido, bueno, ni tan hace poco, hay un cambio interesante, porque tanto la capacidad técnica como la capacidad profesional en obras y en consultoría de obras no se verifica durante el procedimiento de selección, sino que se verifica como requisito para la firma del contrato. ¿Verdad? Mientras que en todos los demás objetos contractuales la capacidad técnica y profesional tiene que probarse durante el procedimiento de selección, en obras y consultoría de obras no. La entidad declara que cuenta con el proveedor declara que cuenta con estos profesionales, pero tiene que probar que los profesionales ofrecidos cumplen con el requisito antes de firmar el contrato. Y el cuarto requisito de calificación es la experiencia del postor en la especialidad. Entonces, yo quiero una persona legalmente capacitada, requiero una persona que tenga capacidad técnica y capacidad profesional suficiente, y requiero una persona que tenga determinada experiencia. Y en buena cuenta, la experiencia que exige la norma es experiencia en la especialidad. O sea, para entender esto de experiencia en la especialidad, yo puedo ser abogado, pero me he dedicado toda mi vida al derecho administrativo. Si es que alguien me quiere contratar para un tema laboral, puedo tener experiencia como abogado. Esa es mi experiencia en general, pero no tengo experiencia como abogado laboralista. Entonces, si tú me quieres contratar para solucionarte un problema laboral, la experiencia que yo tengo no te sirve, por más que tenga 30 años como abogado, no te sirve, porque yo nunca he visto esos temas. Lo mismo pasa en obras, en consultorías y en todos los demás objetos contractuales. Si tú toda la vida has visto supervisión de obras, no puedes pretender que se te contrate como experimentado en la elaboración de expedientes técnicos.
porque puedes tener 30 años en el mercado, pero siempre has sido supervisor, no has sido no has sido proyectista. Entonces, la experiencia que resulta relevante es la experiencia en la especialidad, no la experiencia en general. Y nada, finalmente, en el caso de obras, se puede incorporar como requisito de calificación también la solvencia económica con la que cuente el proveedor. Es muy importante tener claro esto de los requisitos de calificación, porque cuando uno quiere asegurar la calidad del proveedor, este es el mecanismo. Y cuando uno quiere hacer trampa, normalmente por aquí entra la trampa también. Entonces, en el perfil del proveedor. No debería ser así, porque finalmente los profesionales que yo consigo pueden estar en más de una oferta. Entonces es muy complicado que alguien diga, oye, pero estás dirigiendo a nivel de profesionales. Pero existe, ¿no? Yo he visto requerimientos en los que, por ejemplo, dicen, necesito que el especialista en medio ambiente tenga 24 años y 3 meses y medio de experiencia y haya realizado el curso tal y tal que se deben haber dictado entre enero y marzo del año 2017. O sea, lo único que falta en ese requerimiento es que le pongas el nombre de la persona, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué lo hacen? Porque ese señor, el único que cumple con ese requerimiento, ya está comprometido con un único proveedor que va a ser el único que va a poder cumplir con todo. Entonces, se dirigió la contratación se le hizo trampa a todo el mundo. Ahora, a veces no es por malicia, a veces es por exceso de celo. Vamos a ponerlo así. Muchas veces se incorporan requerimientos muy altos para asegurar una calidad adecuada, pero estos requerimientos no conversan ni con la exigencia de la obra o del proyecto, ni con el presupuesto que la entidad pretende pagar. Ahí también tenemos problemas, porque un mercado responsable lo que haría es dejar que tu procedimiento quede desierto. ¿Por qué? Porque me estás pidiendo así y me estás pagando así. Entonces, no me conviene y yo no voy. Pero muchas veces no estamos frente a un mercado responsable. Estamos frente a un mercado un tanto pirañita. Entonces, ¿qué va a pasar? Pese a que el mercado sabe que la exigencia es excesiva para la obligación y para el precio, se va a presentar. Va a concurrir y todavía te va a ofrecer el 90%. ¿Ya? Y una vez que gane, van a empezar los problemas durante la ejecución de la obra. Porque ese señor o no te va a traer los profesionales porque no les puede pagar, o ningún profesional va a querer venir por el precio que tú estás pagando, o te los va a traer y les va a pagar más, pero ¿de dónde crees que va a salir el dinero? No va a pasar ni 15 días de obra y ya te va a pedir la primera ampliación. Con cualquier causal. ¿Por qué? Porque hay que recuperar pues en los gastos generales lo que yo no he podido poner en mi precio o en mi oferta original. Porque en los gastos generales yo puedo poner un montón de cosas que pueden haber sucedido o no. Como hay que justificarlos con papeles y nada más, entonces yo todo lo que perdí en la oferta lo recupero por acá. Entonces, ¿quién nos llevó a eso? Es una responsabilidad compartida en realidad. La entidad por haber pedido mal y el mercado irresponsable porque sabiendo que estaba todo mal se presentó igual. Pero
Una de las formas de mejorar el asunto es ¿cuál es? Ser razonable. Si yo voy a hacer vereda, pido gente que tenga niveles adecuados para hacer veredas, pero nada más. Y pago lo que esa persona debe recibir de manera justa. Si yo voy a hacer, volver viendo la central hidroeléctrica de la que hablábamos al inicio, bueno, pues allí sí pido gente que sea peso pesada. Pero una vez que he pedido que tenga todas las capacidades y requisitos necesarios, tengo que pagar en concordancia con lo que estoy pidiendo, porque no puedo pedir un astronauta que gane 5.000 soles mensuales. Y menos si es que el proyecto es allá en el fin del mundo. Entonces, el equilibrio, exigencia profesional o técnica, exigencia en la elaboración o en la ejecución del proyecto y precio debe estar presente. Ese triángulo es más que importante para disminuir los riesgos de quedarnos en el camino. ¿Qué pido como entidad? ¿Qué le voy a exigir al proveedor? ¿Cuánto voy a pagar por eso? Si es que encontramos el equilibrio para ese triángulo, las posibilidades de éxito se incrementan. Y nada, eso es lo que teníamos que comentar sobre los requisitos de calificación. Ahora, acá hay unas modificaciones que se me estaban pasando este tema. En el caso de las adjudicaciones directas, adjudicaciones simplificadas para la contratación de bienes y servicios en general, cuando se incluye el requisito de calificación experiencia, si tú eres una MIPE, no se te puede exigir una experiencia mayor al 25% del valor estimado. Esto no es el ámbito normal del mercado en el que ustedes se mueven, pero es importante decirlo porque lo que está buscando el Estado es promocionar o promover la participación de las MIPES, que han sido las empresas posiblemente más afectadas durante esta paralización que hemos tenido. Pero solamente eso, como de comentario. Ahora, les comentaba en su momento que hablo de los requisitos de calificación. Los requisitos de calificación entonces son el perfil que yo establezco para el proveedor. Todo aquel que quiera obtener la buena pro tiene que cumplir ese perfil como mínimo. Pero al elaborar las bases les decía que yo debo tener algún tipo de mecanismo que me permita separar la paja del trigo. Es decir, ¿cuál de todas las ofertas que se me presentaron es la mejor? Entonces, ¿cómo funciona esto? A ver, ¿cómo lo planteo? Las entidades, al momento de comprar, establecen un requisito mínimo. Además, establecen un perfil para el vendedor mínimo. Y luego le dicen al mercado a ver quién me ofrece más. Entonces, establecen determinados criterios que permitan medir esos mayores ofrecimientos. Estos criterios que permiten medir los mayores ofrecimientos y determinar cuál oferta es mejor se llaman factores de evaluación. Ojo, los factores de evaluación normalmente miden la oferta, no miden el proveedor. El factor de evaluación, salvo casos excepcionales, miden qué me ofreces tú por encima de lo mínimo que yo he pedido. Y estos criterios nada tienen que ver ni con la experiencia del proveedor, ni con su capacidad técnica, ni con su capacidad profesional,
ni con su habilitación legal. Esos son aspectos relacionados con el proveedor y se miran en los requisitos de calificación. Los factores de evaluación miden qué me ofreces tú para ejecutar el servicio. Entonces, más que hablar de cada uno de los factores de evaluación, vamos a hablar un poquito de cuál es su estructura y cuáles son sus características, porque eso es lo que comento yo siempre, que es la base de todo. Todo factor de evaluación tiene que tener un puntaje a asignar. Tiene que tener una metodología para asignar ese puntaje y tiene que indicarme cuál es el documento que debo presentar yo para obtener el puntaje. Entonces esa es la estructura de los factores de evaluación: puntaje, metodología de asignación y documento que acredite el cumplimiento de la condición para obtener el puntaje. Respecto de las características, encontramos normalmente 4, que son objetividad, relación directa con el objeto de la convocatoria, razonabilidad y proporcionalidad. ¿De qué trata este asunto? La objetividad exige que la asignación de puntaje no dependa de la valoración que hace el comité, sino únicamente de la verificación de un dato o un hecho objetivo. Esa es la idea. En buena cuenta, si tú me ofreces una mejora, tiene que haber una lista de mejoras para ver si es que lo que tú me estás ofreciendo califica como tal y por lo tanto eres merecedor del puntaje. Pero si yo te pido una mejora y no hay una lista con la que contrastar, entonces el comité va a tener que discutir, va a tener que ponerse a pensar si el ofrecimiento es realmente una mejora para el servicio o no lo es. Oye, que el tractor tenga luces neblineras, ¿es una mejora o no es una mejora? Y podemos decir muchas cosas al respecto. Oye, pero acá nunca hay neblina, entonces no es una mejora. No, no es una neblina, pero en algún momento puede haber, tú sabes, con el cambio climático uno nunca sabe. Y es mejor tener un tractor preparado para eso que no tenerlo. Entonces, para mí sí es una mejora. Y el otro dirá, bueno, puede ser, pues acá nunca hay neblina y puede ser que algún día haya neblina. Pero acá trabajamos de 9 a 5 y normalmente la neblina es o muy tempranito en la mañana o muy tarde en la noche. Así que nunca vamos a utilizar las luces neblineras. Acá nadie trabaja en esos horarios. Así que para mí tampoco no es una mejora. Y como hay 2 que consideran que no y hay 1 que considera que sí, mayoría simple, no se le dará puntaje a ese señor. Pero independientemente de que la decisión sea correcta o no, desde el momento en que se tuvo que discutir, ya no estamos frente a un factor de evaluación objetivo. Porque cada quien ha opinado en función de lo que piensa, cree, conoce, a partir de la experiencia previa, de lo que le contaron en su casa. Pero, y como les digo, y puede que igual se llegue a una decisión correcta, pero esa no es la idea, ese no es el punto. El punto es que no exista esta discusión, sino que nos limitemos a, esto me ofreciste, aquí está la lista, tu ofrecimiento está en la lista, ¿sí o no? Sí, sí está, 2 puntos para ti. Esa es la idea de la objetividad. ¿Okay? Lo segundo era la exigencia de tener, de que exista obligación directa, relación directa, entre lo que se evalúa y lo que voy a contratar. Para entender esto, vamos a poner siempre un ejemplo, es mucho mejor así. Si yo voy a comprar vasos,
No puedo poner un factor de evaluación que dé puntos por capacitación, por ejemplo. ¿Qué me van a enseñar de los vasos? ¿Verdad? Pero si es que yo voy a comprar un equipo que sirve para hacer sondeo magnético en algún lugar, oye, ¿cuánta gente sabe utilizar el equipo dentro de mi entidad? Muy poca. ¿Cuánta plata nos vamos a gastar en este equipo? Bastante. ¿Cuánto es el riesgo que queremos asumir respecto del que se malogre o no? No queremos asumir ese riesgo. Perfecto. Entonces, vamos a darle puntos a aquel que, además de venderme el equipo, se comprometa a enseñarle a 4 personas de mi entidad cómo se maneja este equipo. Perfecto. Allí la capacitación tiene relación directa con aquello que yo estoy comprando. En el caso de los vasos, no hay relación entre el factor evaluación y el factor y la compra que yo voy a realizar. Entonces, la segunda característica que tiene que tener el factor de evaluación es relación directa con el objeto de la convocatoria, que significa premio solo a aquello que genere valor agregado. Un ofrecimiento que no tiene efecto sobre mi compra no puede ser evaluado. ¿Okay? Lo tercero es la razonabilidad. La razonabilidad tiene que ver con que el factor permita identificar las diferencias, o que no haya diferencia o que no haga diferencia donde no la hay. Para poner, vamos a ver un ejemplo aquí también, el que suelo utilizar normalmente, que es, si yo le doy puntos a aquel que me ofrezca la mayor garantía, y no digo nada más que eso, ¿qué va a pasar? Va a venir alguien y me va a ofrecer 100 años de garantía, ¿verdad? Yo lo podré descalificar, podré negarme a darle el puntaje, podré decirle, ¿sabes qué? Anda a fastidiar a otro porque esto que tú me estás ofreciendo no es real. No puedo. Así lo he planteado yo en mi base. Dice, le doy los 20 puntos a aquel que me ofrezca la mayor garantía expresada en años. Viene alguien y te ofrece 100 años. Señor, pero hasta que usted lo vote va a estar garantizado, eso es lo que yo le estoy diciendo. Mi producto es buenísimo, si usted lo quiere usar 100 años lo va a poder utilizar. Pero así de cínicos son a veces. Pero bueno, ya está, de repente es real. Pero tú sabes que eso que tú estás comprando lo vas a utilizar 5 años como máximo. En el mejor de los casos, porque es tecnología, porque en 5 años va a haber cambiado, porque como política de tu entidad está modificar este tipo de equipos cada 5 años, porque sabes que luego de eso los errores que arroja son mayores que los aciertos, qué sé yo. Entonces 5 años es lo máximo que lo vas a tener. El que te ofreció 5 años de garantía te ha hecho un ofrecimiento tan bueno como aquel que te ofreció 100 años. Sin embargo, va a tener 19 puntos menos, porque si tú aplicas el criterio de la proporcionalidad, al de 100 años le vas a dar 20 puntos y al de 5 años le vas a dar 1. Entonces, 2 ofrecimientos igual de buenos, porque 100 años no es malo, pero es igual de bueno que 5 en tu caso. Entonces, 2 ofrecimientos igual de buenos van a tener 19 puntos de diferencia. Eso no es lógico, no es razonable. Entonces, ¿qué debemos buscar? Que se hagan diferencias donde las hay y no se hagan donde no hay diferencia. La idea aquí en este factor sería, ¿sabes qué? Le doy el máximo puntaje, que son 20 puntos, a aquel que me ofrece 5 años de garantía o más. Entonces, de 5 años en adelante, todas las ofertas, a ser igual de buenas, tienen exactamente el mismo puntaje. Pero aparte de 5 años hacia abajo, entonces hay diferencia, ¿verdad? Porque 4 es menos bueno que 5 y 3 es menos bueno que 4 y así. Entonces, allí donde hay diferencia,
esta diferencia se va a reflejar en el puntaje. Entonces, tenemos un factor de evaluación que nos sirve para separar la paja del trigo. Y lo último tiene que ver con la proporcionalidad. La proporcionalidad tiene que ver con que, a ver, lo que decíamos hace un momento para los requisitos de calificación. Tú no puedes dar puntaje por un ofrecimiento que resulte excesivo en función de lo que tú necesitas. Vamos a poner el caso de las consultorías donde los estudios de los profesionales pueden evaluarse, son requisitos, son factores de evaluación, no solamente son requisitos de calificación, sino que son factores de evaluación. Si tú vas a elaborar un expediente muy simple y ya tu requisito de calificación establece que el jefe de proyecto debe tener 5 años de experiencia y que el estructuralista tiene que tener otros 5 años de experiencia y que bla, 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 y ya tienes ahí un requerimiento consistente y bueno para esa casita de 2 pisos que tú vas a hacer. Poner como factor de evaluación, por ejemplo, que el estructuralista tenga un doctorado en el tema, ¿es desproporcionado o no? Es desproporcionado, porque yo iba a decir que el estructuralista tenga una maestría en pavimentos, pero ese problema no sería de desproporción, sería de lo segundo que dijimos. No hay relación entre lo que tú estás contratando y lo que estás evaluando, ¿verdad? Porque si el tipo va a hacerte una casa de 2 pisos, ¿para qué quieres que tenga un doctorado o una maestría en pavimentos? O sea, no hay relación. Pero acá estamos hablando de la proporción. Tú quieres que para hacer una losa deportiva o para proyectarte 10 losas deportivas dentro de un distrito, te han pedido 10 pequeños expedientes, pero todos de losas deportivas. En un distrito quieres que acá sí va el tema de pavimento, el especialista en suelos y pavimentos tenga una maestría. ¿Necesitas una maestría para proyectar una losa deportiva? No, posiblemente la respuesta sea no. Yo, sin ser ingeniero, considero que la respuesta es no. No estaré equivocándome, pero la lógica me dice que la respuesta es no. Entonces, si tú pones como factor de evaluación, señor, necesito que usted tenga una maestría para darle puntos, entonces estoy siendo desproporcionado, porque estoy otorgando puntaje a alguien que no me está otorgando una ventaja real, y además estoy incorporando una exigencia que, aunque todo el mundo diga que los factores de evaluación no cuestan, es mentira. Está incorporando costos al proveedor que no se ven reflejados en el precio que yo estoy pagando. Costos que a la larga se le van a cargar a la entidad, y la entidad entonces está pagando por algo que no necesita. Así que la proporcionalidad es muy importante. Para verificar la proporcionalidad hay que tener en cuenta no la exigencia fría, sino hacer un match entre lo que yo pido y lo complejo que es el trabajo, el precio involucrado, la importancia que tiene, el impacto social, el riesgo que yo quiero correr para fallar, el riesgo de fallas que yo quiero asumir. Entonces, luego de haber verificado la contratación de manera conjunta, puedo determinar recién si lo que yo estoy pidiendo es excesivo o no lo es. Pero nada, esa es la idea, ¿verdad?
tenemos nuestros factores de evaluación que tienen una estructura que me habla de puntaje, metodología de asignación de puntaje y documento para asignar el puntaje, y unas características que tienen que ver con la objetividad, la relación directa con el objeto de la convocatoria, la razonabilidad y la proporcionalidad. Y nada, una vez que tengamos esta base en la que hemos incorporado el requerimiento, los requisitos de calificación y los factores de evaluación, deberíamos estar listos para convocar el procedimiento de selección. Y otra de las partes importantes de las bases es lo que está allí justo en esa diapositiva y que tiene que ver básicamente con darle buenas indicaciones al mercado para formular adecuadamente su oferta. Debemos quitarnos de la cabeza esa relación tirante que hay entre entidad y proveedor. No vamos a llegar a ser amigos nunca, cada quien está defendiendo sus intereses, pero no tenemos que tener conflicto necesariamente. Entonces, a mí como entidad, ¿qué me conviene? Que las ofertas estén elaboradas adecuadamente. ¿Por qué? Porque mientras mayores ofertas correctamente formuladas existan, mayores posibilidades de dónde elegir tengo. Entonces, si el requerimiento es claro, si los requisitos de calificación son claros y equilibrados y los factores de evaluación son los adecuados, ¿qué necesito? Que las ofertas sean buenas. Y para que las ofertas sean buenas, ¿qué tengo que hacer? Darle buenas indicaciones al proveedor. Entonces, en ese acápite de la base, donde se dice cuál debe ser el contenido de la oferta, yo debo ser lo más claro posible. Pedir estrictamente lo necesario. Indicar claramente qué documento es el que se debe presentar para ser considerado válido. Y evitar formalidades que no sirven para nada y que pueden llevarme a la descalificación de una muy buena oferta. Yo particularmente, por ejemplo, no creo en los catálogos. ¿Para qué? O sea, si tú me presentas, si me dices solamente cuál es la marca, ya, yo puedo verificar. Y finalmente, el catálogo no siempre dice lo que yo quiero saber, porque el catálogo no está hecho para hacer procesos de selección. El catálogo está para que el fabricante promocione las características que a él le parecen más relevantes. Puedo tener yo un equipo, haber pedido un equipo con la característica X. Un proveedor tiene el equipo con la característica X, pero como para el fabricante esa característica no resultó relevante, no la puso en el catálogo. Y si no la puso en el catálogo, yo ya digo, en el catálogo no está, descalificado. No es una tontería mayúscula, ¿ya? Por un tema súper formal y que además no refleja la realidad, me quedo sin una buena oferta, porque ese equipo además es muy bueno, por ejemplo. Entonces, tú dile al proveedor que te presente una declaración jurada en la que él te dice que va a cumplir con todas las exigencias. Y es al momento de firmar el contrato, de recibir el bien, donde tú debes verificar que el proveedor le está entregando lo que te ofreció. Y no a través de la revisión de un catálogo que nos lleva solamente a perder tiempo, a aumentarnos trabajo y a no recibir finalmente la información que esperamos recibir. Así que en el contenido mínimo de las ofertas, yo recomiendo lo estrictamente necesario, reglas súper claras y indicaciones precisas. Y nada, una vez que hayamos tenido las bases
elaboradas, debemos ir al funcionario competente una vez más y decirle: señor, estas son las reglas que van a guiar nuestro procedimiento de selección. Por favor, apruébelas usted, que las necesitamos aprobadas para poder convocar el procedimiento. Y una vez que las aprueban y el procedimiento se convoca, tenemos la conclusión de la etapa de actuaciones preparatorias y el inicio de la fase de selección, de la que vamos a hablar, tengo entendido, en un rato más. Gracias.